Bueno, Alfredo, quédate, nos estás escuchando, porque está Alejandro Bodart aquí en los estudios. Lo que pasó en Venezuela hoy, que algunos reconocen a un presidente elegido por el voto popular, y algunos países y todos estos manifestantes dicen, no, nuestro presidente es Guaidó, el que hoy se autoproclamó en una plaza. Interino. Yo te voy a decir mi posición. Yo no estoy ni con Maduro ni con Guaidó, porque creo que ya ninguno representa realmente las necesidades del pueblo de Venezuela. De Maduro creo que no solo no tiene nada que ver con Chávez, sino que lamentablemente ha sido el que ha revertido algunas de las políticas que en su momento se hicieron. Creo que se transformó ese proceso en una burocracia que se enriqueció. Nosotros tenemos relaciones con compañeros en Venezuela. Sí. Que incluso en su momento apoyaron al chavismo. Hemos hecho, junto con esos compañeros de estudios, y se habla de que hay un desfalco de cerca de 500.000 millones de dólares alrededor de la renta petrolera, de la faja del Orinoco, que incluso mucho de eso, país muy rico, recordemos. 300.000 millones de dólares están afuera porque se han ido y ha sido parte de esta burocracia. Ahora bien, yo creo que Guaidó representa un poco también a la vieja Venezuela, porque ¿por qué llegó Chávez a Venezuela? ¿Qué fue lo que hizo que en el 2002 hubiera otro Caracazo, la gente se rebelara? Que los que estaban antes, muchos de los cuales son parte de la dirigencia que hoy controla la Asamblea Nacional y son parte de los en los cuales se referencia Guaidó, son la vieja oligarquía y son los viejos sectores que cuando gobernaron durante 20 años llevaron al país a una miseria absoluta. Y había mucha pobreza. Totalmente, porque la pobreza no es que vino ahora. Precisamente hubo una rebelión popular contra esa oligarquía que fue lo que llevó a Chávez al poder. Alfredo, ¿qué opinión te merece lo que estaba diciendo acá Bodart, un dirigente de la izquierda muy conocido en la Argentina? Bueno, un placer estarlo escuchando. Primero que nada, un saludo. Y bueno, la verdad es que tiene razón en algo, ¿no? De verdad, yo soy uno de los primeros críticos de los antiguos gobiernos, como se dice por Venezuela, de la Cuarta República. Estoy totalmente de acuerdo de que las políticas no fueron acertadas hacia la clase popular del pueblo. Bien. Y eso generó un descontento general que le abrió la puerta a Hugo Rafael Chávez Frías a posicionarse en el poder en el 98. ¿Ok? Sin embargo, la parte de Guaidó, bien, no representa tanto esa tolda política. Contanos, ya que Guaidó es de la primera representante de protestas estudiantiles en Venezuela, ¿ok? Generada con el cierre de RCTV. Ya es una generación acostumbrada a recibir plomo, a recibir gas lacrimógeno y a no aguantar más la tolda antigua de la Cuarta República y mucho menos el régimen comunista, narcotraficante y violador de derechos humanos como el de Nicolás Maduro. Alfredo, Bien, Alfredo, no ayúdanos a ir y venir, ¿no? Con Bodart, que está acá en el estudio, que también quiere participar. Sí, ahora, yo lo que yo por eso, yo vuelvo a insistir, yo creo que Maduro no va más. Yo desde esa posición estoy hablando, opino que Maduro no va más. Ahora, ¿por qué creo que no es salida de Guaidó? A ver, el Grupo de Lima, que es el que inició este proceso, está bancado por Estados Unidos. ¿Alguien puede creer que Estados Unidos va a apoyar a un presidente sin tener intereses de que ese presidente sea un títere para sus intereses en un país petrolero? Yo por eso creo que Guaidó refleja lo viejo, más allá de que sea joven o de que refleje la nueva generación. El problema es el proceso que refleja. Entonces yo lamentablemente, el pobre pueblo venezolano está ante una disyuntiva porque tiene a un gobierno como Maduro que lo ha llevado al hambre, a la miseria y al afano completo de la riqueza, porque hay que decirlo como son. De socialista no tiene nada Maduro, solamente el nombre. De antiimperialista no tiene nada. Se han robado las riquezas, no han permitido que con esa riqueza el pueblo se industrialice. Pero por otro lado, esta gente que ahora se presenta es volver al pasado. Por eso yo espero que el pueblo en este proceso haga surgir una alternativa distinta. Ojo, porque ni siquiera es que se presenta y es un proceso de elecciones. Lo de hoy fue algo raro que ahora vamos a ver. Eso el pueblo tiene que decidir. Exacto. Último momento. Habría que recordar
que el paso de las AFJG por el país tampoco fue exitoso. No, bueno, exitosa para las empresas, sí. Desde Godard, ya, yo le pregunto, ya. ¿y los años que yo pagué a Orígenes, por ejemplo, dónde está ese dinero? Bueno, por eso. Acá hay una política... A ver, yo los creo que años una... que Momento, Cristian, que está Alejandro Godard también con nosotros. Yo creo que una de las grandes deudas de la democracia Sí. ha sido la política hacia el sistema jubilatorio y a los jubilados, porque acá hay que decir las cosas como son. ¿Por qué está en crisis el sistema? No es porque se agregó gente, es porque se bajaron los aportes patronales, por ejemplo. Las empresas claro. desfinanciaron las cajas porque los gobiernos han facilitado que los empresarios se hagan los vivos y los aportes que Como hizo antes Cristóbal López. hacían los dejen hacer. En segundo lugar, otro tema, las FJP se robaron parte de la plata y después esa plata no volvió de nuevo al sistema cuando se restatizó. Tercero, la desocupación. ¿Eso no volvió? No volvió en totalidad, se quedaron con una ganancia extraordinaria. Tercero, Tal cual. los desocupados, la desocupación récord que hay en este país hace que mucha gente no pueda aportar a la caja y por eso, Claro. o sea, si no hay un cambio cualitativo, tenemos un problema. Ahora, el problema es que no puede ser que se ajuste a los jubilados. Yo creo que nosotros tenemos una deuda con toda la gente Sí. que ha trabajado durante tantos años. Tenemos una deuda también con la gente que no se pudo jubilar porque no hubo condiciones en el país. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de esto. En vez de pagar deuda, por ejemplo, entre este año y el año que viene se van a pagar 85.000 millones de dólares. Nadie discute, por ejemplo, por qué se tiene que pagar eso. La plata extraordinaria que se le da a las privatizadas, por ejemplo. ¿Por qué no empezamos a discutir que en el primer punto tienen que estar los jubilados, la salud, la educación, A y ver. después lo que sobra tiene que ir para eso? Acá se discute al revés. Cristian, Bueno, coincido plenamente en lo que dice Godard, ¿no? Y le diría al señor Godard que le dé unas clases al señor Marcote y al señor, al otro doctor, porque realmente lo que le dijo es claro. Y Ahora, Alarcón, yo le pregunto algo concreto, Alarcón. sí. Escúcheme, usted dice que no hay dinero y que hay muchos jubilados que no deberían estar cobrando. ¿Cuál sería una solución para usted? ¿Cortar esas jubilaciones? No, Muy yo bien. lo que... ¿Cuál sería? Yo te digo un poquito. Yo lo que digo ¿Cuál que sería? negar las consecuencias no las podemos negar. Estamos en una situación grave. Está porque bien, la usted caja ¿cuál sería la ya solución? nos dijo, Ya dijo el diagnóstico, bueno, ¿qué pero hacer con te lo los acabo de jubilados? leer, te lo acabo de leer, 8 millones de planes sociales. En Está lugar de bien, bajarse, ¿qué dice? aumentaron. ¿Cortárselos? No, pero hay que tomar una medida. ¿Cuál de que- sería? bueno, ¿Qué por ejemplo, medida? Explicar quién cobra, porque no, debe pero haber personas 8 que millones no de son jubiladas. Pero esto no es Aparte, matemático. le digo una Déjame cosa, Godard que te llegan diga a algo. cortar- 20 millones. Llegan a cortar No, los planes Godard. sociales y no Pero duran ¿cuál una sería la semana. medida ¿En concreta serio? de la Ahí. periodista? No dura una semana. Pero eso lo vienen diciendo hace cuánto, Godard. Yo lo que te digo es que 20 ¿Usted quiere millones... cortar los planes sociales? Sí, yo quiero cortar. 20 millones de personas. 20 No, millones... pero no confundamos los Déjame planes hablar, sociales 20 con millones de las personas jubilaciones. no aportan Espere, 6 millones y Cristian. 500. Entonces, la Entonces periodista, la realidad es quiero que le esta. responda la No periodista. inventemos, ¿de dónde quiere que saque? ¿Qué- Más impuestos. qué haría usted con las señor jubilaciones Godard dijo, con moratoria? más aportes patronales. Bueno, y más cierre de empresas, más desempleo. Hay que buscar otra salida. Otra Pero salida. No es contéstele, la salida dando el Estado, contéstele, dando. no se vaya por la No va para más. tangente. El Estado no tiene más para dar. Esto es la Pero realidad. no tiene más porque pagan deuda, le Pero regalan puede plata a ser. las Pero privatizadas. ¿sabes por qué la deuda, Godard? Le ¿Vos hace regalan a cuánto- los bancos, Godard, por eso no hay ¿Hace plata. cuánto que sos dirigente? ¿Sabe cuánto sale ¿Hace por cuánto año que sos de este dirigente, país? Godard? ¿Hace cuánto que sos dirigente social? Muchos años. Muchos años. ¿No robaron en todo este tiempo? Pero yo no soy kirchnerista. No, pues no te digo que Yo seas no soy ni kirchnerista, kirchnerista ni tampoco nada. te estoy hablando Yo de lo que te kirchnerismo, digo te es lo estoy hablando de siguiente, menemismo, el te estoy hablando problema de es que que sea. Lo que siguen te quiero robando, decir ese a es vos. el problema Pero que bueno, tenemos, y ahí porque está el la deuda problema. es un robo, las empresas Ahí es un está el robo. problema, Ahí Godard. se va la plata del Estado. Godard, Por ejemplo, acá es el único país que los políticos son ricos, los sindicalistas son ricos y los trabajadores son pobres. no, y vos cada vez querés, más clases sociales. dejarlo sin a los desocupados. No, sin plan yo lo que social, te a los digo es que hay que jubilados y aceptar la jubiladas. realidad. Bárbaro No, el país porque que dentro de querés poco vos. a los 40 Querés millones un vamos a país aceptar... donde se muera todo el mundo de No, hambre. dentro de poco los ¿Por qué no 40 millones vamos a hacer discutís que fila los para cobrar un plan bancos social están con ricos, tu que las empresas criterio. las empresas No, privatizadas están hay que ricas? laburar, Godard, hay que ¿Por qué buscar no laburo. discutís eso? Mirá el venezolano cómo consiguió trabajo ¿Puedo hacer enseguida. una consulta? No tan bárbaros los Sí, venezolanos. Cristian, tan no, bárbaros. por favor. Pero tienen trabajo, mirá Está Venezuela. bárbaro el país. Mirá, te felicito. No, no, porque es sos el país único que vos dirigente de querés izquierda está acá. bárbaro. Mirá, el ¿Por único qué no salís dirigente- un poco a caminar, No, hermano? pero no me hagas Para de darte caminar. cuenta de cuál No es me la hagas de situación caminar. del país. Ese cuento no va Así más, que acá Godard. hay Ese laburo, cuento no va está más, todo Godard. bárbaro. ¿Sabés cuántos Que por planes eso sociales querés terminan echar a la en los gente a punteros la calle que se políticos? muera de hambre. ¿Sabés cuántos planes Pero sociales ustedes terminan no en van los a punteros poder, políticos? no van a poder. porque- La pregunta es, esta generación, la que hoy está trabajando en negro, la No que va a hoy... tener jubilación para nada. Pero por eso, cada vez hay más desempleo, cada vez está más difícil la calle, conseguir un empleo. ¿Nos vamos a poder jubilar nosotros?
Pero vas a tener que ¿Te seguir puedo trabajando, responder? porque el gran Te problema quiero ¿cuál es? responder. Que ¿Cuál es? todo Primero el- principal, todo ya el no hay plan- A ver, jubilaciones. Cristian, espérame. Porque el plan es muy simple, ¿Cuál es es? ir achicando tanto las jubilaciones que no solo la gente va a tener que trabajar hasta los 70 años, hasta que se muera, porque no va a poder vivir con lo miserable que va a ir cobrando. Entonces, Bueno, ese es el problema, le- ese es le el puedo problema que explicar. tenemos. Ese es A el ver, problema que tenemos Cristian. como país. A ver, Cristian. Sí. Acá está el compañero Bodar que, Sí, que te quiere apuntar algo. ¿Cómo te va? Yo me quedé un poco con la pregunta anterior, ¿por qué acá mucha gente, por ejemplo, ahora muchos venezolanos compran la salida que hace que está detrás de Estados Unidos? Porque, Sí. digamos, claro, detrás de este hombre que se ha proclamado presidente está Estados Unidos. ¿Por qué compran eso? Ahora, yo creo que es importante esa discusión, porque para mí los que en el nombre del socialismo, de la izquierda, del progresismo, hacen gobiernos como el de Maduro, llevan a que mucha gente termine dándole un voto de confianza a personajes como estos que ahora se proclaman presidente y que tienen a Estados Unidos atrás. Es importante esto porque también nos ha pasado en Brasil. ¿Por qué Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil? Tiene que ver con los malos gobiernos también del PT. O sea, tenemos que discutir... Ojo, yo creo que acá Macri, porque está Macri, no podemos discutirlo sin discutir también un poco el balance del kirchnerismo. La derecha Sí. en este continente se ha fortalecido en parte también porque los gobiernos que tuvieron una oportunidad tremenda de provocar cambios de fondo Por errores no los propios, provocaron y eso ha dado pie para que las derechas... Entonces creo que no hay que echarle la culpa al venezolano, Sí. sino a los gobiernos que han provocado Bien. esto. Ahora, le pregunto a Bodar. Crisis humanitaria como la de Haití no hay. ¿Por qué no intervienen en Haití y sí en Venezuela? Bueno, yo creo que Estados Unidos está detrás. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que no se va a ir en 72 horas. Ha dicho eso. Esa es la declaración de la embajada de que no se va a ir. El presidente, el autopresidente está en la embajada de Colombia y dice que va a gobernar desde ahí. Es evidente que hay una situación de crisis y hay un intento de Estados Unidos de poner un gobierno adicto a dedo, porque no lo eligió nadie a este hombre para ser presidente. Pero yo creo que es importante saber por qué llegamos a esta crisis, porque no es que está todo bien y de golpe se vuelve loco esto. Por ejemplo, yo me acaban de mandar audios compañeros de Venezuela. Sí. Es cierto, o sea, hay un descontento que excede al tradicional Antichavista, antimadurista, claro. antichavista, que eran Sí. los sectores medios. Por ejemplo, en Claro. la marcha que hubo Eso- hoy, eso hubo está muchos bien. sectores populares. Hay saque, o sea, porque hay una situación de deterioro social que no aguanta Pero más. sabe que... Yo veo un problema, yo A ver. sinceramente, porque recién vos decías, por ejemplo, de que detrás no solo está el petróleo, sino está el oro. Sí. El problema es que nos tenemos que preguntar por qué un pueblo riquísimo, con la tercera reserva petrolífera del mundo, con la faja del Orinoco, con riquezas inconmensurables con oro, se está muriendo de hambre. Porque ahí es donde viene el problema de que el pueblo está estallando. Yo creo que hay un problema que es, por un lado está la injerencia de Estados Unidos que quiere poner un títere, pero por otro lado está un pueblo que está cansado. Bueno. Yo creo que hay que discutir de qué forma en Venezuela se va a alguna forma de que sea el pueblo el que decida, porque también está ilegitimizado ya Maduro. A O sea, ver. hay dos Luis, poderes ilegítimos, Luis, Maduro hablando- y el nuevo presidente. Hablando de petróleo acá, Pero Sabemos cómo hay termina. un problema, A ver. hay un problema en Venezuela. Sí, yo sé, Maduro, me así como portaavión. está, con el pueblo que está empezando a salir a la calle, igual una cosa son los dirigentes de la derecha, pero hoy hubo centenares de miles de personas y ya no son los tradicionales seguidores de la derecha. No va a poder gobernar 4 años, a Claro. menos que provoque una represión brutal. parada. Tenemos un problema, hay que buscar una salida para el pueblo, para que el pueblo se autodetermine, porque si no, lamentablemente, vienen las opciones de la derecha y las opciones de Estados Parada, Unidos. contanos. Bodar, ¿puede haber una intervención militar de Estados Unidos? Sí, puede ser que termine en eso. Por eso creo que la situación es muy grave. Si detienen a Guaidó, sí. Vuelvo a insistir. También hay otro problema. Maduro no puede estar 4 años en estas condiciones cuando el pueblo Incluso ha aunque empezado haya- a salir. aunque haya Porque jurado en el nosotros podemos artículo discutir que es lamentable que haya una mayoría que quiera cualquier cosa, incluso compre un gobierno títere de Estados Unidos porque no aguanta la situación. Ese es un análisis. El problema es que en Venezuela hay una situación desesperante de la gente. Ya hay un sector de la población que hasta hace muy poquito se mantenía al margen
o apoyaba y ya no apoya. Entonces, eso es lo que ha planteado esta situación, que huele sangre Estados Unidos, y por eso Estados Unidos se mete y hace todo esto, porque no lo podría hacer si no tiene un sector Luis, social. contanos. Le agradecemos a todos los invitados, Sí, nos se quedamos escondió. sin tiempo. Bueno, recordemos que en el 2002, cuando se dio el golpe a Chávez, también se habló de un vacío constitucional como excusa para dar un golpe de Estado que fue revertido en ese momento. Y Luis Parada también le agradecemos desde